Quiero crecer como persona, pero también como profesional, porque vivo en un mundo material. Quiero dar y encontrar amor a mi alrededor. No quiero pasar hambre ni demasiadas dificultades. No quiero vivir agobiado, preocupado por las necesidades más básicas. Quiero ver cosas y lugares nuevos. Quiero tener y dar oportunidades. Quiero sentirme orgulloso de mi paso por el planeta. Quiero aprender a utilizar mi tiempo con sabiduría, dando a lo verdaderamente importante el hueco necesario para encontrar el equilibrio. Quiero aprender lo que la humanidad ya ha enseñado para hacer más fácil cualquier aspecto de mi vida. Quiero compartir cada paso en ese camino con alguien que me comprenda. También la quiero comprender y hacer que ella lo sienta. Quiero triunfar en los negocios del vivir. Y así me fui a la cama. La respiración de Marisol parecía invitar a dormir sin preocupaciones. La almohada olía a su cabello. Recordé la primera vez que dormimos juntos. Al despertar, antes de abrir los ojos, olía igual. Supe en aquel momento que aquello que recordaba había sido cierto y no lo había imaginado. Cuando me levanté, Marisol ya se había ido. Le escribí una carta en la que le invitaba a abrir su propio cuaderno y que podía leer lo que yo había escrito en el mío, que tratara de ver si aún compartíamos los pilares sobre los que reconstruir nuestra relación y si la parcela donde deberíamos edificar nuestro futuro estaba en la intersección de nuestros valores o ya solo quedaba distancia. El parte meteorológico de mi empresa para la semana decía que tendríamos nubarrones con aparato eléctrico y marejada evolucionando a fuerte marejada. Y este parte solía acertar. A las 9:30 aparecieron los nubarrones en forma de Julián, al que no sabía si calificarle de tormenta o de tormento. Rodrigo, al final he tenido que venir en persona, visto que por teléfono no nos entendemos. Dime, e invoqué a todos los dioses de la resignación. ¿Por qué están bajando tanto las ventas? Ya te lo he dicho. La calidad que mandáis no es la misma y los clientes no son idiotas. Pero, por lo que pagan, ¿qué quieren? ¿Un Picasso dedicado? Joder, Julián, a mí no me trates de convencer de que son los mismos discos. A mí no, por favor, que llevo muchos años en esto. Además, no sé qué pasa con la logística, que comete cantidad de errores. Tenemos que sacar los números como sea. Pasan los pedidos a fin de trimestre y aunque lo devuelvan, ya tendremos tiempo de compensarlos en el próximo. Además, puedes hacer como José, el de Cuenca. Siempre les manda más de lo que han pedido y la mayoría, una vez que lo tienen allí, se lo quedan. Y si no, habla con algún encargado de obra. A lo mejor se le puede incentivar un poco. ¿Pero qué me estás contando, Julián? ¿Cuál es tu límite? Mi límite. Te lo voy a decir bien clarito. Mi límite es mi hipoteca y la letra del coche, ¿me entiendes? Y ni tú, ni 4 blandengues como tú, me lo vais a joder. Un comercial es un tío con las pelotas bien puestas, no una nenaza con más escrúpulos que ganas. El mundo es el que es y tú no lo vas a arreglar. ¿Qué crees que hacen los demás? Hombre, algunos lo que tú dices, otros no. Que te quede claro. Además te recuerdo que hipoteca tenemos todos y el primer y mayor perjudicado si no se vende soy yo. No todas las empresas están en sintonía con tu canción. ¿Quién? Pues algunos de la competencia han entendido que haciendo las cosas bien se puede ganar dinero. Me tienes con la competencia hasta la coronilla. No entiendo por qué no te vas de una vez. Mira, Julián, llevo aguantado mucho y luchado mucho por la empresa. Nos estáis venga a bajar las comisiones. La calidad la estáis reduciendo y no bajáis los precios a los clientes. A lo mejor hace años valía todo, porque casi estábamos solos en el mercado. Pero ahora esto ya no vale. Te pongas como te pongas. Incrementáis el gasto en payasadas y quemáis a toda la red. En Central cada vez hay más gente y se ve que los gastos los hacéis con una alegría y una falta de previsión preocupantes. Pero al tío que tiene un taller le importa un bledo tu coche y tu superdespacho. Rodrigo, me voy. Tira por donde quieras. Es lo que hay. Si quieres lo coges o si no lo dejas. Vale, hasta otra. Para quien no haya vivido nunca esta situación puede sonarle a chino. Esto quizá era lo que decía Leo sobre la adecuación de los principios. O te adaptas, o te vas, o mueres. ¿Quién salía a vender después de una conversación tan motivadora? La visión. Hoy construyes el mañana. No había pasado aún una semana desde que empecé el curso y ya no podía mirar a mi trabajo de la misma forma. Lo veía lleno de posibilidades, pero también me encontraba continuamente un ambiente más proclive a conservar que a seguir avanzando. Cualquier comentario de mejora era recibido sin rechazo, pero sin adhesión, como esperando que se marchitara solo. Mientras tanto, el mundo iba a una velocidad terrible, amenazando con dejar atrás a todos los que no quisieran caminar.
Estaba comprobando que ver el mundo con ojos nuevos significa descubrir nuevos mundos, y no siempre esto es comprendido. En el fondo sentía un poco de tristeza, porque sabía que aquello comenzaría a ser el principio de un final de etapa. La fuerza que estaba empezando a dar fuerza en mi interior me pedía crear, crecer, desarrollarme, dar, no sucumbir a la tentación de la falsa comodidad que promete el inmovilismo. Pero lo cierto es que tampoco sabía cómo aguijonear las conciencias de los que me rodeaban para compartir con ellos esa sensación de hallazgo, de estar frente a oportunidades, pero también de la existencia de amenazas que no se detendrían ante nuestra inercia. Esperaba comenzar el tema de la visión, intuía que en él encontraría claves prácticas para dinamizar mis entornos. El viernes, Leonardo nos esperaba en la acera y nos dijo que íbamos a ir a trabajar al campo, que un amigo tenía una pequeña finca en la que nos encontraríamos confortables y nos permitiría abrir nuestras mentes. Se trataba de un refugio dentro de una parcela modesta, pero con un jardín cultivado con aparente esmero y buen gusto. Bien, hoy vamos a hablar de la visión, otro de los 4 pilares sobre los que se asientan los proyectos que luchan por no fracasar. Descubriremos cómo se alimentan los proyectos para que crezcan, se desarrollen y den frutos estupendos en vez de marchitarse. Porque si yo preguntara cómo se alimenta un proyecto, ¿qué me diríais? Con ilusión, con ganas, con tesón, contesté yo. Muy bien, pero ¿de dónde salen las ganas, la ilusión y el tesón? Buena pregunta, Leonardo, dijo Daniel. Sí, señor, muy buena. ¿De dónde? No creas que es la primera vez que me lo pregunto, cuando no hay forma de encontrarlos y todo parece ir de cráneo. Pues de la visión, respondió. O sea, de la nada, ¿no? Volvió a mostrar su gesto semiescéptico Daniel. No, de la nada no, de la visión. Bueno, pues explícate, medié con una sonrisa. Vamos a intentarlo con un ejemplo. Cuando un niño nace, se produce un pequeño lío. Todo a su alrededor debe cambiar, debemos adaptarnos a la situación, prestarle mucha atención. A medida que va creciendo, la atención requerida comienza a ser de otra índole y podemos hacer 2 cosas básicas. Tratar de crear el futuro nosotros o dejar que las cosas nos vayan sorprendiendo según vayan llegando. Si decidimos crear el futuro, requerirá pensar en ese futuro posible, tratar de ver donde no se puede ver y aún así procurar anticiparnos. Si un niño muestra unas dotes altas en algún campo, podemos crear un entorno para que desarrolle sus posibilidades y trazarnos una meta ambiciosa, ordenar las cosas para que no solo no le estorben en su avance, sino que, si es posible, le ayuden a caminar. Si por el contrario optamos por dejar que el futuro nos sorprenda, consistirá en hacer más o menos lo que todos hacen e ir resolviendo lo que vaya surgiendo en el momento que nos lo encontremos. Cuando nacemos, tenemos una capacidad para generar visiones gigantesca. Observad a cualquier niño y preguntarle qué va a ser de mayor. Os dirá cosas para él grandiosas, desde ser futbolista a médico o incluso bombero. Si os tomáis la molestia de preguntarle qué va a hacer, entonces os contará con pelos y señales todo lo que piensa hacer. En esos momentos, los adultos solemos reírnos de las ocurrencias de los niños y les hacemos creer que son solo tonterías. Pero os digo más. Fijaos en cómo describen una excursión que vayan a realizar o cualquier actividad en la que estén ilusionados. Es fantástico oírles. De la misma forma y basado en la misma fuerza, cuando visualizan un miedo en lo que sea, es tremendo. La clave es que para ellos es verdad lo que esperan. Y como lo desean, caminan hacia allá sin vacilación, saltando cualquier obstáculo. O si se trata de un miedo, solo avanzarán a la rastra. ¿Verdad? Efectivamente. Pero reconocerás que las personas mayores no somos niños y menos en un entorno de trabajo, volvió a argumentar Daniel. Es cierto. Hemos ido asesinando a nuestro niño interior poco a poco. ¿Os imagináis una sociedad de gente soñadora? Sería prácticamente ingobernable. Por eso, es más fácil hacerle creer a la gente que no se haga muchas ilusiones sobre sueños. El problema es que ese es, precisamente, el alimento de cualquier avance. ¿Cuál? Las ganas de llegar a algún sitio. Fijaos lo que ocurre en países de África. Se representa en Europa como un sueño de prosperidad y cruzan desiertos, sortean montañas, navegan mares en barcas infames por llegar a su sueño. ¿Por qué creéis que la tasa de suicidios es mucho más alta en países desarrollados que en países subdesarrollados? Debería ser al revés, ¿no? Tienen muchas más razones para hacerlo, aparentemente. ¿Por qué en países subdesarrollados casi no hay enfermedades mentales del tipo de depresión, ansiedad y en Occidente es una pandemia? Porque no nos quedan sueños. Los hemos dejado morir todos. Tenemos tantas cosas que no sabemos dónde han quedado olvidados los sueños y, sin ese alimento, las personas nos morimos. Con las empresas y los proyectos pasa lo mismo. Podemos saber a dónde queremos llegar o simplemente conformarnos con seguir un día más haciendo lo que ya sabemos hacer de la forma que lo sabemos hacer.
Esa visión de algo futuro mejor nos hace caminar, y cuanto más creamos en ella, más vivo y decidido será nuestro paso. Recordad a los emigrantes. Cuando Martin Luther King y Gandhi proponían al pueblo no resignarse ante la explotación y los abusos, fueron muchos los que querían una vida más digna, más oportunidades, menos injusticias, y se unieron tras esa visión que se les proponía de un mundo mejor. Arriesgaron sus vidas, sus trabajos, marchaban a cambio de eso que iban a lograr y que aquellos líderes habían sembrado en su corazón. Entonces pregunté yo, si la visión que tienes es que todo va a ir a peor, ¿qué ocurrirá? Dímelo tú. Pues que tendremos que ir a rastras, como los niños cuando no quieren caminar. Cuando la visión que tenemos es negativa, se convierte en una visión pesadilla. ¿Os imagináis a un niño yendo a que le pongan una inyección? ¿Cómo un niño? ¿Y a mí? Protesté. ¿O es que a ti te gusta que te pongan inyecciones? Ni a nadie, pero te propongo una reflexión. ¿Crees que es lo mismo irse a poner una inyección en la que los resultados no los ven muy claros y la enfermedad no es muy grave que una inyección que crees que te va a salvar la vida? ¿Qué cosas tienes? La segunda, incluso vas a Hong Kong a que te la pongan si es necesario y das un beso al médico y todo, de lo agradecido que estás. ¿Ves? El dolor de la inyección es el mismo. Claro, pero los efectos que produce no, me resistí. ¿Los efectos que crees que va a producir? A lo mejor la segunda no te salva, ¿no? Leches, es verdad. El motor es lo que crees que va a ocurrir, lo que aún no has visto, pero crees que va a suceder. Eso es la visión. ¿Veis lo importante que es? Bueno, ¿y en una empresa? ¿Pidió Daniel. Pues igual. Vamos a poner unos ejemplos. Imagínate que alguien esté en un trabajo y cree que lo que le queda de tiempo en esa empresa será igual o peor que lo que tiene, incluso mucho peor. Por ejemplo, el trato de los jefes, de los clientes, las condiciones de trabajo, que va a perder categoría o ingresos, la variedad de las tareas. Ahora imagina a otra persona distinta que piense que en ese momento las condiciones no son demasiado buenas, pero espera un ascenso o que las condiciones vayan a mejor por la razón que sea. ¿Cómo supones que serán sus actitudes? Pues la del primero desmotivado y la del segundo con motivación, repuso Daniel. Eso mismo creo yo. Ahora debemos preguntarnos, ya fijándonos en nuestra propia empresa, ¿cómo creen que serán las condiciones de trabajo de nuestros compañeros o empleados en el futuro? Y luego observad su grado de motivación y ver si tienen alguna relación. Una buena parte de la actitud se debe a las expectativas. Si creamos un entorno de visión pesadilla, será muy difícil mover a la gente. Si creamos, por el contrario, un ambiente de visión ilusión, la gente avanzará sin esfuerzo hacia la meta. Por eso, una de las labores principales de un líder es crear una visión atractiva y creíble. Pero eso no lo hace casi nadie, protesté resignado. No puedo estar de acuerdo. Siempre hay alguien fabricando visiones. Si das con un compañero o un jefe optimista, siempre tendrá frases que nos hagan creer que las cosas van a mejorar. Si por el contrario existen cenizos, el proyecto corre peligro. ¿Quiénes son los cenizos?, pregunté. En todos los proyectos hay gente que no quiere sumarse, bien porque no quiere trabajar, bien porque tiene otros planes, bien por envidia, bien porque la situación actual le reporta algún tipo de beneficio. Estos se convierten en los profetas del futuro negro, en que cualquier cosa es mala. Nunca aportan ninguna solución, pero lo critican todo. Para ellos todo está mal y todo va a ir a peor. Además, las visiones negativas se extienden rápidamente porque se alimentan de los defectos humanos, la pereza, la codicia, la envidia, el odio. Es verdad, Leo, de estos cenizos siempre hay alguno, y Dios mío, te revientan cualquier iniciativa o proyecto. ¿Qué se puede hacer?, pregunté recordando numerosos casos que había vivido en mis propias carnes. Despedirlos únicamente. Las personas que destruyen la motivación son de los elementos más nocivos para la vida de las empresas. Nos quedamos sin habla. ¿Solo despedirlos? Desgraciadamente sí. Y además cuanto antes. Al final los tendréis que despedir más tarde, con mayor coste o se hundirá el proyecto. Mira, en eso estoy de acuerdo, subrayó Daniel. Ya lo he visto muchas veces. Cuanto más tiempo los aguantas, más caro te sale todo. No solo porque sube la indemnización, sino porque el daño que hacen mientras están... No hay que olvidar nunca que nadie se esfuerza sin motivo, sin una razón. Este suele ser un error muy frecuente en la gestión de personas. Pedimos cosas a la gente y no nos molestamos en explicarles de una forma persuasiva qué ganan ellos con eso. Y si no tienen un motivo, irán solo a la fuerza, que es una forma muy costosa de hacer caminar a un colectivo. La visión, para ser eficaz, debe estar cargada de deseo. Hazles vivir la sensación de haberlo logrado. Descríbeles lo bien que se está allí.
Para eso, lo primero es que lo viva uno mismo. Si no, no será creíble, las palabras serán huecas y sin fuerza. Las cosas que se logran con facilidad están impulsadas por la visión. La carrera, cuando es vocacional, el comienzo de un negocio. Debes preguntarte por qué quieres llegar allí. Es posible que las razones sean pobres u obedezcan a motivos pobres. Pueden incluso ser sentimientos fuertes, pero asentados en deseos mezquinos, como por ejemplo la venganza. Sin duda te hará avanzar, luchar por conseguirla, pero cuando lo consigas te dejará vacío por dentro. Y aquí es donde entra de lleno el concepto de construir la visión, de estudiar el movimiento y la vida de las personas y las organizaciones. Avanzar en la vida supone dejar un lugar conocido para dirigirse a otro desconocido. ¿Qué razones pueden llevar a alguien a dejar algo que conoce y por lo tanto le ofrece seguridad y comodidad para ir a otro lugar que desconoce? ¿Que no le guste el lugar donde está?, respondí yo. Es una razón, sin duda, pero eso no le garantiza que lo que vaya a encontrar sea mejor. Supón que vives en un oasis en el desierto que es pequeño y aburrido. No te gusta, pero al entrarte en el desierto te llevará a un lugar mejor. Es posible que solo encuentres dunas de arena. Puede ayudar que el lugar a donde se dirige no le sea del todo desconocido, introdujo Daniel. Si tuviéramos noticias de que a una semana de camino había un oasis mayor y más rico, a lo mejor sí nos atreveríamos. Buenísima aportación, Daniel, subrayó Leonardo. Cuando Cristóbal Colón se proponía ir a las Indias, circunnavegando el mundo, no decía que no sabía dónde iba. Iba a un lugar deseable para muchos, lleno de riquezas y oportunidades, y aseguraba hacerlo de una forma menos costosa que las que se conocían hasta entonces. Parecía tener claro lo que ofrecía, si no él mismo no se hubiera embarcado. Lo que les contaba a los que le acompañaron tenía que parecer real, al menos para ellos. Si no, los reyes católicos no le hubieran financiado el viaje, ni los marineros le hubieran acompañado. Tenía que conseguir que vieran el lugar al que se dirigían como real, suficientemente atractivo y alcanzable. Si la descripción que hacía resultaba convincente, le seguirían. Si no, le considerarían un charlatán. Ninguna empresa avanza con firmeza si antes no creen ver el lugar a donde van. Esta es una de las tareas principales del líder, hacer creíble la meta. Entonces, ¿cómo definirías la visión?, propuso Daniel. Os devuelvo la pregunta. ¿Cómo la definiríais vosotros? Tengo una idea, me adelanté. Venga, yo la definiría como la descripción de un estado alejado en el tiempo o en el espacio, es decir, la descripción de algo que puede ocurrir en el futuro o que está lejos de nosotros. Los dos me aplaudieron por la ocurrencia. Mejor imposible, concedió Leonardo. Es curioso, pero lo característico de la visión es que no se puede ver, nos la hacen ver. Tenemos que imaginarla. Por eso, dos de los rasgos fundamentales de un líder son la anticipación y la comunicación. Una persona sin las suficientes dotes para anticiparse a lo que nos podemos encontrar o pueda ocurrir, se limitará a hacer descripciones de lo que todos vemos y conocemos, y para ese viaje, como dirían en mi pueblo, no se necesitan alforjas. Pero por mucho que una persona vea algo de forma anticipada, si lo comunica de manera oscura, no sugerente, sin la suficiente claridad y sin adaptarse al lenguaje de quien la escucha, no conseguirá hacer ver esa nueva y de momento invisible realidad. La visión en una empresa es el lugar o situación al que invitamos a nuestra gente a ir, a deshacer el campamento y a comenzar a caminar. Por eso no debe ser abstracta. En la mayoría de las empresas que he visitado no hay visión por ningún lado. Se responde al día a día y como mucho se trazan planes que significan crecer un tanto por ciento respecto a lo hecho el año anterior. Esto es tanto como prometer más trabajo y esfuerzo. Y luego se quejan de que la gente no se sume. Pero en algunas que sí han hecho el esfuerzo o han aceptado el trámite, si era habitual que en la redacción de la misión la palabrería hueca encontraba sobrado acomodo, en la redacción de la visión se raya en el esoterismo. Es imposible descifrar lo que hay detrás de la retórica a la que nos están acostumbrando los que se aprovechan de la debilidad y los miedos de las empresas. Luego veremos una técnica para hacerlo de manera muy sencilla. Hacemos caminar por el desierto a la gente, nos quejamos de que no avanzan, pero es que no saben a dónde van. Hay que huir de tópicos. No vale en este intento decir cosas como ser los mejores, alcanzar un estándar alto de calidad, convertirnos en el referente del sector. Eso lo dicen todos, lo prometen todos y aburre a todos. Una visión no puede ser la suma de las mismas cosas que dicen o podrían decir los demás sin esfuerzo, porque entonces estamos invitando a nuestros equipos a seguir con nosotros o con cualquier otro. Total, ¿van al mismo sitio? Lo estás poniendo difícil.
Nos pides que veamos el futuro, o al menos muy lejos, y que además lo hagamos con exactitud, concreción y de forma novedosa. ¿No esperas mucho? Quizá no me he explicado bien. Vamos a seguir aclarándolo. Pero, de todas maneras, si crees que liderar a un grupo de personas es algo que se consigue sin esfuerzo, sin sacrificio, sin dedicar muchas horas a pensar en ellos y para ellos, siento destruirte el sillón. La recompensa es muy alta. El precio también. Es pasar de vivir una rutina aburridora a una aventura inolvidable. ¿Crees que puede ser gratis? Así dicho, es lo que hay. Desarrollar un proyecto que te ilusione a ti y a la gente que te rodea va a requerir trabajo, pero lo que ofrece a cambio lo compensa con creces. ¿Cuántas horas has dedicado a soñar tu cafetería, Daniel? Ni se sabe. ¿Cuántas veces la describiste antes de verla hecha? Miles. ¿Cómo era de real en tu mente y corazón? Igual que la veo ahora. ¿Ves cómo no es tan raro ni difícil? De todas formas, vamos a hacerlo un poco más fácil. No podéis olvidar que el método siempre parte de la filosofía. Entender lo que estamos viendo, cambiar nuestro paradigma de creencias, para provocar con ello una actitud de búsqueda, de activación, y luego, ya solo con decir una técnica o dos, los resultados vienen solos, como si los trajera el destino, cuando quien lo hizo posible fue el método, sumado al esfuerzo y a la ilusión. Vamos a ver que es muy útil tener una buena misión y luego vosotros me diréis si esto no provoca importantes resultados de todo tipo, económicos también. Imaginemos que nos proponemos hacer una excursión a una montaña. El saber a dónde vamos, a diferencia de si salimos a caminar sin rumbo, nos facilita rápidamente varias tareas. Tomar decisiones. Una de las cosas que más nos tortura a las personas es tener que decidir, elegir un camino u otro. Pero eso solo ocurre porque no saben a dónde van. En el momento que se tiene claro, las decisiones son rápidas y forman parte de un proceso. Es cierto que algunas decisiones seguirán siendo duras o difíciles, pero las veremos más claras. Nos hará sencillo saber qué necesitamos, qué nos es prescindible y qué resulta un estorbo. Solo esta razón, aparte de otras, justifica que nos dediquemos a trabajar en tener una visión clara. Os voy a comentar algo cotidiano que, sin embargo, provoca muchos dolores de cabeza a millones de personas cada día. Decidir qué cocinan para comer. Me supongo que habréis oído a muchas amas de casa que les supone una verdadera tortura decidir qué van a cocinar cada día. Esto es difícil porque no obedece a un plan ni a una estructura que les permita saber qué quieren comer. Cada día se encuentran frente a un cruce de caminos y deben elegir. Suponed que se comprometen con una comida sana y equilibrada para mejorar la salud, tener un peso conveniente y estar bien nutridos. Visualizarán el resultado, buscarán información y repartirán las comidas a lo largo del mes de una manera coherente. Podrán introducir cambios según los resultados y posiblemente alcancen su objetivo de mejorar la salud. Es cierto que llevará un esfuerzo inicial de formación y estructuración, pero si no lo hacen, cada día sufrirán un poco y terminarán tomando decisiones casi siempre de emergencia. Lo más fácil o cómodo, pasta, fritos o platos precocinados. Lamentarán su alimentación en conversaciones con amigos, pero no cambiarán. Sin embargo, si su apuesta por una salud mejor a través de la alimentación es sólida, no les costará decidir qué y cuándo comer, porque formará parte de un camino que vio con antelación. Andar sin rumbo hace que no encuentres sentido a dar un nuevo paso. ¿Para qué?, te repite esa vocecilla interior que quiere que nos detengamos. Y tendría en parte razón. Imaginad que caminamos en un campo lleno de cardos que nos pican a cada paso. La tendencia natural sería a no movernos, ¿no pensáis? En cualquier dirección que eligiéramos siempre encontraríamos cardos. Si no queríamos picarnos, eso nos condenaría a quedarnos para siempre en el mismo lugar. Mejor parados, dirían muchos. Pero la comida no viene a nosotros, debemos ir a buscarla. La desmotivación crece y podemos llegar a conformarnos con comer raíces y lo que encontremos en un radio corto, con lo que nos iríamos debilitando. La desmotivación produce debilidad y la debilidad nos hace vulnerables. Cambiemos por un momento la situación. Estamos en el mismo campo, pero el líder del grupo nos propone ir a la montaña donde hay fuentes y naturaleza variada. Habrá que cruzar el campo de cardos y eso supondrá heridas y dolor. Pero allí nos esperan grandes vistas, aguas puras y comida en abundancia. ¿No creéis que el viaje merecerá la pena y que muchos se pondrán en marcha? Sin duda, yo el primero, aseguré. Recordad que la visión es el mayor elemento motivador. Por eso hay que hacer 3 cosas con ella: comunicarla, comunicarla y comunicarla. Un líder nunca se cansa de recordar la visión. Es la medicina del alma, administrarla con generosidad. Cuando veáis a alguien vencido, herido, derrotado, compartidla. Vais a comprobar el efecto milagroso que posee. No se comprende cómo no se trabaja más este aspecto, Leonardo, se quejó Daniel, porque probablemente nadie nos ha enseñado.
Leemos eso de la visión en los manuales y creemos que es algo casi místico o religioso y nada más lejos de la realidad. En muchas empresas tienen un gran celo en la ordenación del trabajo, con premios importantes incluso. Cuando les preguntas por su visión, no la saben. A veces argumentan que bastante tienen ellos con sacar el día a día y no se dan cuenta de que se están condenando a vivir en el día a día. Es como si alguien en ese campo, en vez de establecer un rumbo, dijera que bastante tiene con no picarse con el próximo cardo. Han decidido vivir el resto de su vida en el campo de cardos. Nunca saldrán. Se moverán en círculos cobardes que los conducirán a ninguna parte. Tratando de evitar el siguiente cardo, no llegarán a ningún lugar. Una visión compartida nos permite coordinar las acciones de todas las personas que forman un grupo, convirtiéndolo en un equipo. Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta cualquier colectivo, grupo o pueblo es a las luchas internas, al egoísmo sectario de lo mío frente a lo vuestro. ¿Cuántas empresas gastan más recursos y tiempo en las luchas entre departamentos que en satisfacer a los clientes? Resulta mucho más fácil repartir tareas entre la gente y coordinar el avance. Se liman los conflictos entre los participantes porque todos quieren llegar y prestan menos atención a las pequeñas diferencias diarias. Si no hay grandes logros futuros, las pequeñas cosas diarias crecen hasta parecer muy importantes. ¿Por qué muchas veces en centros de trabajo de funcionarios el ambiente es irrespirable con continuas y crueles guerras humanas? Sencillamente porque no van a ningún lugar. Han aceptado que estarán allí el resto de sus vidas a cambio de un sueldo como si fuera una condena. No podemos olvidar que cuando alguien no hace nada importante, suele considerar importante lo que hace. Todos perseguimos alcanzar un cierto sentimiento de importancia y, si no lo conseguimos creando, lo buscaremos destruyendo. Entonces, cuando alguien está embarcado en una gran obra, los pequeños conflictos le parecen menudencias en las que no debe ni quiere detenerse. ¿Veis la importancia de este pilar de un proyecto? Leonardo, ¿recuerdas que la primera frase que me dijiste sobre por qué fracasaban las empresas era porque empezaban por el final? Sí. ¿Cómo empiezan las empresas por el final en este punto de la visión? Porque empiezan sin visión, como si ya hubieran llegado a algún sitio. Si repasas la tipología de cómo nacen las empresas, te darás cuenta que, salvo las empresas proyecto, las demás no se planteaban ir a ningún lugar real. Empezaban como si se pudieran quedar para siempre en el punto donde arrancaron, pero un poco más grandes. Y si no tienes claro dónde vas, ¿cómo vas a conducir a nadie? ¿Cómo vas a pedir a alguien que te acompañe? Cuando tienes claro un fin, ordenas los medios de acuerdo a ese fin. Cuando no tienes visión, olvidas el fin para concentrarte en los medios. Parece que dijéramos: como no vamos de viaje a ninguna parte, vamos a dedicarnos a decorar la casa. Así, en una empresa se multiplican las cargas de la inmovilidad. Aparecen muchas normas, cobra un papel enorme la burocracia, los controles absurdos. Lo que no se mueve termina convirtiéndose en algo denso, poco fluido. Por ejemplo, cuando se agotan las ideas en una empresa, comienzan a darle una importancia exagerada a los programas de control, los famosos CRM para manejar la acción comercial o los ERP para ordenar la producción. El líder parece decir: no sabemos a dónde vamos, pero sabemos todo de nosotros mismos. ¿Recordáis que la misión nos ayudaba a la hora de elegir? Priorizar es elegir, y priorizar es uno de los secretos del éxito. No hay recursos ni tiempo para todo. Saber elegir provocará unos resultados u otros. Si sabes dónde vas, priorizar es muy sencillo. Basta hacerse la pregunta: ¿nos acerca al objetivo o nos distrae? Todo este tipo de programas son utilísimos, pero son meras herramientas. Pensar que con ello estamos salvados es como decir que porque tengas un GPS vas a llegar a un lugar interesante. El GPS es un instrumento magnífico, pero solo te lleva a donde tú le digas. Si no sabes dónde ir, él tampoco te lleva. Es más, en muchas ocasiones esa abundancia de datos confunde más que aclara. Nada hay peor para alguien que no comprende que la saturación de datos. Pocos irrelevantes te salvarán. Muchos le ahogarán en hojas, gráficos y multitud de direcciones. Este es uno de los males más amenazadores de esta época, la sobreabundancia de datos. Está haciendo tanto daño que no sé cómo se reparará. Y lo peor es que se trata de un proceso que crece. Antes era factible hacerle comprender a alguien que desconocía algo. Ahora que dispone de miles de hojas, ¿quién se lo hace entender? Y es que no se dan cuenta de que junto a los 1000 datos que tiene, hay otros 1000 que dicen lo contrario. Saber entenderlos y elegir, esa es la ciencia. Y la soberbia del hiperinformado, la puerta del caos. Receta para hacer una buena visión. Vamos a concentrarnos en saber cómo debe ser una visión para que se convierta en una potente herramienta de transformación y de vida para una empresa o un proyecto. Que sea concisa. Cuantas menos palabras, mejor, igual que la misión.
aunque luego profundicemos en la descripción. Fuera toda la palabrería insustancial y pretenciosa. Es preferible tener una visión que diga vamos a ganar lo suficiente para comprar el aire acondicionado que los múltiples rollos que parecen querer abarcarlo todo y solo expresan tópicos grandilocuentes. Es como si lo hubieses creado para que la entendiera un niño. Recordad que nuestra parte de niño es la que recuerda las visiones más intensas de nuestra vida. Que englobe a todas las partes a las que se comunique. Si observas las conductas de muchas personas, no sus palabras, pero sí sus actos a la hora de presentar proyectos, acabas descubriendo que son pocos los que realmente quieren construir un proyecto para todos, para la empresa, para los trabajadores, para los clientes. Cuando describes la visión y la gente que te escucha cree que a ese lugar no están todos invitados, que son meras herramientas para alcanzarlo, no encuentran motivación para apuntarse a la excursión. ¿Quién puede querer ser una herramienta? Hay muchas expresiones que podríamos clasificar de visión, que no son más que expresiones del ego de quien las enuncia. Tendrían que terminar con un «para mayor gloria mía». Si yo digo «el año que viene venderemos un 30% más y al siguiente otro 30%» y a quien me escucha eso no le repercute en nada, ¿qué visión le llegará? Más cargas. Si digo «conseguiremos tener unas instalaciones de última generación» frente a una red comercial que está todo el día en la calle, ellos pensarán que probablemente les hagan vender más con menos comisión para poder sufragarlas. Muchas veces la visión no se comenta porque es absolutamente egoísta, y los hechos son los que van hablando del camino que hemos escogido. Al mercado generalmente se va por dinero, y a veces se olvida que es a cambio de algo. No es lo mismo decir abriremos 10 nuevos centros que abriremos 10 nuevos centros y se promocionará a personal para su dirección. Por eso la pregunta que debemos hacernos es ¿qué provoca en quien me escucha esta visión? No sea que lo que haga sea extender el desánimo. Ahí entra el concepto del banquete de la visión. Vamos, que la visión también promete un banquete. En alguna medida sí. Lo que describas tiene que ser una invitación a una fiesta en la que la persona que te está escuchando tiene una silla reservada. Si quien te escucha no siente que habrá una silla para ella, no querrá ir y probablemente trate de impedir que los demás vayan. Por eso la formulación de visión pasa por preparar una silla para cada persona que quieras que participe. Cuanto más concreta y definida sea esa silla, mucho más fácil será que se sume a la iniciativa. Amuebla la visión con todos los detalles que puedas, así será fácil de describir para ti y fácil de entender para quien te escuche. Es mucho más probable que se sume alguien al que le digas cuando consigamos este objetivo tu cargo será el de supervisor con un aumento de sueldo X que alguien al que le digas vamos a hacer una empresa líder en el mercado. A lo mejor esa persona piensa que no va a estar a la altura de una empresa líder y que le despedirán, y entonces para ella se convierte en una visión pesadilla, con lo que lo frenará todo lo que pueda. Coherente con la misión y con los valores. Como hemos dicho en muchas ocasiones, la coherencia da credibilidad y una de las características más necesarias de una visión es que sea creíble. No hay que olvidar que es algo que la gente no ha visto y solo se mueve por fe. Es que si no tiene nada que ver, sencillamente no la entenderán y se frenarán en seco. Vamos a poner dos ejemplos opuestos para que no quepa duda. Vamos a imaginar dos empresas. Money S.A., cuya misión es ganar dinero a toda costa vendiendo lo que más margen deje y cuyos valores son la responsabilidad individual, la retribución según logros y la frialdad en la toma de decisiones. Llega un gerente iluminado y ve a la gente desmotivada. Trata de buscar alguna razón que les pueda ilusionar en el futuro y les dice: en los próximos años construiremos 5 hospitales para gente sin techo. ¿Qué creéis que pasará? Pues que se desmotivarán más. Ahora pasemos a la organización Salvar a Todo Kiski S.L., cuya misión es buscar fondos para construir pozos en África y se asienta sobre los valores de trabajo en equipo, solidaridad, austeridad. Llega un gerente, descubre que están desmotivados y les propone la siguiente visión. El año que viene destinaremos un 20% del presupuesto para irnos de viaje al Caribe a descansar para compensar el esfuerzo hecho y subiremos los sueldos un 40%. ¿Les motivará? No lo creo. Verificable. Cuanto más fácil sea de comprobar el avance, mucho más motivadora será. Por ejemplo, decir vamos a subir a la cima de esa montaña es mucho más verificable que la de estaremos en un perfecto estado de forma. ¿Cómo se mide lo segundo? Lo primero, podemos saber lo que nos queda y cuánto hemos avanzado, estimularnos para llegar. Lo segundo, es posible que muchos crean encontrarse ya allí. Se puede hacer una visión
Como más genérica, estaremos en perfecta forma y luego desarrollar qué entendemos por perfecta forma. Bastará el enunciado para que todos sepamos de qué estamos hablando. Hay también una cierta tendencia a construir visiones del siguiente tipo: ser los primeros en venta, desbancar a tal empresa que es la número 1. Estas son verificables fácilmente, pero llevan aparejados dos riesgos. 1. Acaba conformando unos valores en que al final estamos más pendientes de los otros que de nosotros mismos, que nos sirven tanto los avances propios como las desgracias ajenas. Esos pueden ser unos valores muy activadores, pero como vimos el otro día, muy peligrosos. 2. Una vez conseguido, se vacía la visión y resulta muy difícil de cambiar por otra de otro género, algo que veremos después como necesario. Posible. A la hora de motivar a las personas, es más importante la creencia en la posibilidad del logro que la recompensa misma. Por lo tanto, proponer cosas que nadie cree que vayamos a alcanzar suele ser contraproducente, porque si no lo vamos a alcanzar, ¿para qué dar ni siquiera el primer paso? Por eso, tampoco puede significar un salto demasiado brutal en los logros habituales, salvo que ser dinámicos y echados para adelante sea uno de los valores de la empresa, porque la gente se burlará de ella en vez de seguirla. Es como si un niño que juega al fútbol en el colegio dijera: voy a ser jugador de primera división. Es probable que provocara más risas que admiración. No digo que no se tenga en mente, pero la política de comunicación debe ser progresiva y adaptada a la audiencia. Inspiradora. Las visiones más motivadoras son las que generan orgullo al repetirlas. No es lo mismo para un trabajador decir: mi empresa se propone abrir 10 tiendas en 10 años, que vamos a generar recursos para salvar a 100 niños. Lo que las personas de vista corta para los negocios y para las personas no acaban de entender es que la segunda seguramente acabará dando más dinero, aun después de entregar los fondos para salvar a esos 100 niños. Nunca he visto dar más pasos, aguantar más tormentas, hacer más renuncias por el grupo que cuando se comparte una visión. Es hasta tal punto motivadora y crucial que de hecho suele ser el elemento básico que utilizan los estafadores para lograr que les des el dinero, la descripción de ese mundo perfecto y feliz al que te encaminas. He podido contemplar cómo se aparcaban rencillas, redoblaban esfuerzos cuando la visión se invocaba. La visión nos da lo que la realidad nos niega. Toda actividad humana es susceptible de ser formulada y ejercida con mayor grandeza o dignidad. Podemos aspirar a hacer los mejores bocadillos de jamón de la ciudad o los más rentables. ¿Quién creéis que acabará ganando más dinero y disfrutará más al final? ¿Por qué muchas personas se empeñan en verse a sí mismos y a su negocio como algo pequeño, sin posibilidades, en vez de querer desarrollar todo su potencial? ¿Cuántas veces habrá que recordar que las mayores fortunas y logros de la humanidad se hicieron desde cero? La humanidad lleva tanto tiempo manipulada para que sea sumisa que ya ha olvidado de lo mucho que puede alcanzar. Audaz. Las visiones pequeñas producen pasos pequeños. Al frente de un proyecto no puede estar un timorato que cada mañana rece antes de ir a trabajar: Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy. Debe ser retadora, que desafía la realidad actual, que diga nunca es suficiente, que cueste alcanzarla, debe estar al límite dentro de lo posible. Que explore las fronteras de lo que podemos conseguir, y si logramos que la gente se comprometa, empezando por el que la lanza, viviremos un periodo inolvidable, quizá inenarrable. Lo contrario es una invitación a la involución. Esta gente que solo vive pensando en jubilarse se arrastra por los años creyendo que una vez llegado a una edad avanzada empezará a vivir. Incomprensible, pero más habitual de lo que imaginamos. Faulkner hizo una reflexión sobre este aspecto que resumiría perfectamente esta necesidad de aspirar a algo alto, cuando dijo que la sabiduría suprema es tener sueños bastante grandes como para no perderlos de vista mientras se persiguen. La valentía, sin llegar a la temeridad, construye vidas plenas, ricas, cargadas de colores, sabores y sinsabores también, ¿por qué no admitirlo?, pero rebosantes. En las empresas ocurre igual. Si entras en una empresa dirigida con audacia y consideración hacia las personas, percibes la energía por cada rincón. Recordad la frase de Virgilio: la fortuna ayuda a los audaces. Si es posible, y siempre es posible, que esté escrita. Vuelvo a recordaros el peso sobre el compromiso que esto supone. Cuando se escribe, ya está más cerca. Madre mía, lo que nos has contado parece una arenga para conquistar el mundo, comenté cogiendo aire para respirar. Daniel permanecía pensativo y Leonardo estaba como transportado por la emoción. Quizá lo sea, añadió, para conquistar el mundo al que aspiremos. No quiero dejar de comentar, antes de entrar en el ejercicio que os voy a proponer,
el caso de una visión que siempre me pareció de las más efectivas y contundentes que se han hecho. Un estilo de comunicar las visiones inigualable. Casi nada lo que prometes. En 1961 hay que tratar de ponerse casi 50 años atrás. Y es curioso que lo comentaras tú el otro día, Daniel. John F. Kennedy hizo la siguiente afirmación. Esta nación debe comprometerse a alcanzar, antes de que termine el decenio, la meta de llevar un hombre a la Luna y volver a traerlo sano y salvo a la Tierra. Solo de recordarla se me pone la piel de gallina. 1961. Con menos tecnología de la que hoy tiene un teléfono móvil. ¿No os parece que era concisa, sencilla, audaz, inspiradora, posible, verificable, incluía una nación entera y para más INRI hasta establecía un plazo para conseguirla? Aquello era poco menos que apostar al fracaso. ¿Quién en su sano juicio habría creído que lo conseguirían? Ellos sí. ¿Os imagináis la sensación del hombre que se dirige a su nación y les propone eso, sabiendo que sus palabras van a quedar grabadas para siempre? ¿Y la de una nación que al oírlo se une para lograrlo? Esa puede ser la diferencia entre mandar la gente a la guerra o hacerla partícipe de la conquista de la Luna. El caso es que el 20 de julio de 1969, a las 15:17 horas de Houston, Neil Armstrong ponía su pie sobre la Luna. Pero ¿sabéis qué es aún mucho más asombroso? ¿El qué? Que Kennedy murió en 1963. La visión vivió mucho más que él. Por eso, cuando la visión es suficientemente fuerte y se hace como se debe hacer, cobra vida en el corazón de todos los que la aceptan como propia, y entonces ya es imparable. ¿Hasta dónde llegó el legado de Disney o de Gandhi? ¿Cómo creéis que nacieron todas las religiones? Con una misión clara, con unos valores fuertes y compartidos, y con una visión expresada y construida para llegar a los corazones de la gente. Solo cuando esto se traiciona, involucionan. Si os fijáis en las rachas triunfadoras de las empresas, siempre contaron con una visión compartida, unas ganas de lograr algo que los animaba. ¿Recordáis a Martin Luther King? ¿Cómo comunicaba la visión de lo que proponía? Con la frase «he tenido un sueño», y luego describía ese mundo al que aspiraba. Contestó Daniel, que parecía un hombre mucho más instruido de lo que yo me hubiera imaginado antes de compartir este curso con él. Y cambió un país. ¿Cuántos sueños hemos tenido y hemos terminado ahogando en el pozo de nuestros miedos? Como decía un profesor que tuve, no seáis pobres para pedir. ¿Cuál es la necesidad que me comentabas? Ah, sí, que se me olvidaba, antes del ejercicio. No hay que dejar que la visión muera de éxito. Los equipos permanecen unidos no porque logren éxitos, sino porque esperan lograr más. La realización de la visión tiene más peligros que premios. Hay mucha gente que cree que un éxito es suficiente para que el grupo permanezca unido, que su recuerdo bastará para preservar la unidad. Es cierto que las personas recordamos el pasado exitoso, pero sabemos que tenemos que vivir en el futuro. El pasado está petrificado y en el futuro se abren casi todos los días caminos que podemos escoger o rechazar. Es posible que un éxito pasado sea hasta perjudicial, porque si la gente recuerda un tiempo pasado que fue mejor, su percepción del presente puede ser más negativa y su proyección del futuro peor aún. Si caes en la trampa de vivir mirando al pasado, cualquiera te puede robar el futuro. Simplemente porque no estás mirando en esa dirección. Si os fijáis, muchos equipos de fútbol, numerosos deportistas, languidecen después de la consecución de un título. Les faltan retos que les animen a volver a dar al límite de sus posibilidades, tanto en los entrenamientos como en la competición. ¿Qué les puede estimular ya?, se preguntan creyendo que lo han conseguido todo. Me gustaría contaros una historia que viví en primera persona y que me hizo reflexionar de niño. Quise compartir. A mis amigos y a mí nos gustaba mucho hacer cabañas. Las construíamos de todo tipo, en los árboles, con madera, de piedras, con ladrillos, con plásticos. Las hacíamos de múltiples formas, con torres de vigilancia, con murallas. Y lo curioso es que lo verdaderamente entretenido era construirlas. Una vez terminadas, resultaba aburrido meterse en ellas y quedarse allí parados. Os puedo asegurar que nos pegábamos unas palizas tremendas trabajando. Movíamos piedras enormes para nuestra edad, horas y horas. Sin embargo, esperábamos ansiosos durante todo el día la hora de volver al trabajo. Ahí aprendí que lo que produce más placer es tener un deseo, no materializar el deseo. Menudo ejemplo y mejor resumen que has hecho. Nos lo estamos pasando fenomenal, me reconoció Daniel. Con esto me resulta mucho más fácil explicar que la visión, para que permanezca viva, a veces necesita renacer como un ave fénix. El líder tiene que estar atento durante el camino para encontrar nuevas montañas que escalar una vez que se llegue arriba.
Que la cima no le pille descuidado. La curva de ascenso inteligente es la que se describe como una escalera. Si no hay más cumbres, solo nos queda bajar. Ten cuidado, la visión es muy contagiosa. Nada más importante tengo que advertiros que el terrible peligro que entraña el uso de la visión, sea consciente o inconscientemente. Todo lo que toca lo contagia. La visión que sembréis en vuestra mente encontrará su traducción en la realidad que os rodee. Contagiará vuestros actos y los de vuestros trabajadores y clientes, mucho antes de lo que imagináis. Si sembráis la imagen de un negocio normal, todos así lo verán. Si la de uno creativo y dinámico, pronto así os describirán. Si pensáis que acabaréis haciendo grandes cosas, vuestras obras crecerán frente a vosotros. Si os imagináis pequeños y débiles, nadie os respetará. Debéis aprender a ver antes de moveros. La inconsciencia no es excusa. Si por negligencia, miedo o inercia veis el futuro de una forma que no os gustaría que fuese, eso será lo que encontréis. Os voy a poner un ejemplo. Imaginad a un profesor que se siente un funcionario sin obligaciones, salvo cumplir el trámite de asistir a las clases, y ve su labor como una forma de obtener un sueldo de manera vitalicia. ¿Cómo creéis que verán las clases los niños que tenga ese profesor? Como un trámite que les lleva a pasar de curso, contesté yo. Efectivamente. Ahora imaginad a otro profesor que viva su profesión, que la vea como la oportunidad de hacer crecer a unos niños, desarrollar su inteligencia, darles oportunidades de prosperar en todos los ámbitos y prepararles para afrontar la vida con mayor conocimiento. ¿Cómo creéis que verán esos niños ese año de estudio? Como una oportunidad de aprender, fascinados por todo lo que puedan saber y hacer, volví a contestar. Leonardo, no hace falta que digas más sobre lo contagiosa que es la visión. Todos hemos padecido a algunos de esos profesores primeros y disfrutado de algunos otros como los segundos, y hemos comprobado el efecto que causaba en toda la clase. Siento que unos nos robaron un trocito de vida y otros, por el contrario, nos abrieron muchas puertas. Venga, el ejercicio para crear una visión de manera fácil, le apremió Daniel. Está bien, pero antes debemos hacer una pequeña excursión. Os comento un poco antes de salir. Vamos a ir a aquel montecito que hay allí. Desde aquí no parece gran cosa, pero hay como 45 minutos de marcha hasta la base en una zona seca y con bastante maleza. La ascensión es muy exigente. Pasamos en casi nada a estar a unos 150 metros sobre la base. Habrá que subir en algunos tramos casi trepando. ¿Por qué vamos?, os preguntaréis. Es un lugar al que le tengo un especial cariño. Cuando yo era un niño no había televisión ni internet. Las familias solían salir de excursión al campo a comer la merienda los días de fiesta. Este era un lugar que, a pesar de la dificultad de la subida, solía ser bastante visitado. Arriba hay un manantial de agua y las vistas sobre el valle son hermosísimas. Con el tiempo todos nos hicimos más urbanitas y un poco más cómodos. Y hay que reconocer que la subida cuesta. El caso es que ya casi nadie va. Lo relevante en mi vida es que allí, un día en que estaba solo con mi padre y yo le contaba que quería hacer muchas cosas, recorrer el mundo, conocer culturas, experimentar otras realidades sociales, construir grandes proyectos, él me contó una historia que a su vez le había contado su padre para que no perdiera la orientación a lo largo de esa vida que quería explorar y la tuviera presente a la hora de tomar decisiones en el futuro. Los ojos de Leonardo se iluminaban con un brillo de cristal nostálgico al recordar aquel hecho. La verdad es que nunca la he olvidado y me ha sido muy útil. Podemos hacer un pequeño fuego allí y si estáis interesados os la contaré. Estoy seguro de que os va a gustar. Acabas de crear una visión, ¿me equivoco?, pregunté. No te equivocas. Cualquier avance es más fácil si se sabe lo que hay al final. Si no, la marcha y el ascenso pueden hacerse muy penosos y podría provocar que comenzaseis a protestar o desanimaros. Ahora ya sabéis lo que nos espera, y merece la pena, de verdad. Al menos yo acepté de buen grado las 2 horas que nos esperaban de esfuerzo para conocer ese lugar tal y como lo había descrito Leonardo, y que a pesar de que no estaba lejos de la ciudad, yo no había oído hablar de él. No había mentido sobre la aspereza del camino. No faltaron los arañazos y tropezones, las rozaduras y la sensación de calor, pero los tres avanzábamos decididos con una meta en la mente. Si Leonardo, mayor que nosotros, no se detenía, nosotros no lo haríamos. En lo que sí había mentido, al menos había pecado de modesto, era en la vista que desde allí se dominaba y la sensación que se disfrutaba en la cima. Una fina brisa cargada de aroma a lavanda y romero lo envolvía todo. Se veía el valle hasta las montañas del norte. El discurrir del río bordeado de huertas en muchos tramos y atrapado en la ciudad en otros, carreteras con vehículos circulando a lo lejos y la sensación de estar en el centro del mundo, donde había discurrido mi vida.
El agua del manantial realmente era riquísima, de poco caudal, pero fresca y suave, con sabor auténtico a campo, que mezclado con el olor a las plantas que allí había, hacía que te sintieras el hombre más afortunado al refrescar tu cara con ella o al beberla. Bueno, os preguntaréis ¿para qué hemos venido aquí, aparte de la historia que os contaré? Porque os la podía haber contado abajo. Pues sí, contestamos, por 5 motivos básicos. El primero de todos es que lo que se oye se olvida fácilmente. Sin embargo, lo que se vive en primera persona cuesta mucho más trabajo olvidarlo. Y quería que el tema de la visión os pudiera quedar grabado en la memoria para que ocupara un lugar importante entre vuestros recuerdos, donde acudir cuando uno se encuentre perdido en el día a día. Confío que la excursión, la experiencia y la vista nos ayuden con ese propósito. También para que comprobarais que ya habéis olvidado el ascenso. Era verdad, desde que habíamos llegado a la cima, al menos yo había olvidado por completo la subida, y eso que había sido dura. Estaba tan fascinado con el lugar y la vista que habíamos encontrado que ya no me acordaba de las 2 horas de marcha que nos había costado. La consecución de logros hace olvidar los esfuerzos que los produjeron, de igual forma que los fracasos hacen insignificantes e insípidas las licencias que nos dimos y nos llevaron a no conseguir nada. Cuando apruebas un examen, ¿dónde quedan las horas de estudio? Cuando lo suspendes, ¿dónde están las horas de partidas de cartas y televisión? Todo cobra valor en función de a dónde llegues. Había allí una piedra de unos 4 metros a la que Leonardo subió por la parte de atrás y llamó a Daniel para que subiera, pidiéndome a mí que me quedara abajo. Dio algunas instrucciones a Daniel y me dijo: «Rodrigo, tienes que tratar de ver lo que Daniel describa». Daniel comenzó a describir casas, vehículos y otros elementos que yo trataba de ver, pero que la vegetación me impedía. Después me pidió que subiera yo también a la piedra y que me quitara las gafas. Ahora Daniel miraba en otra dirección y describía cosas distintas que yo tampoco alcanzaba a ver. Bueno, ya nos podemos bajar. ¿Qué conclusiones habéis sacado? Que quien está más arriba puede ver más cosas que quien está más abajo. ¿Bien? Al ir subiendo en la escala de mando y organización, nos daremos cuenta de que vemos más lejos. La función del líder es evitar peligros y hacer cercana la visión, ser el vigía que ve y acercar lo que ve a otros que no ven. ¿Y qué más? Que aun estando en el mismo lugar, lo que ves depende de la capacidad que tiene cada uno. Añadí al recordar lo que suponía tratar de ver sin gafas. Esto es más importante de lo que imaginamos. El cargo no da capacidad para ver, solo una mejor posición. Por ello es crucial poner a quien más capacidad tenga en el puesto que más pueda ser útil. De nada sirve poner a un miope de vigía, salvo para hacer que se estrelle el barco. Vivimos en una sociedad que trata de vendernos la igualdad de todos, y eso es cierto y defendible en cuanto a igualdad de oportunidades. Todos debemos tener las mismas posibilidades para desarrollar nuestro potencial, pero no podemos exigir ni pretender creer que todos tenemos las mismas capacidades. Por lo tanto, no debemos encargar la creación de la visión y su mantenimiento a quien menos ve de la empresa. Los enchufes, los privilegios, no mejoran la capacidad para ver, ni para comunicar esa visión. Otro aspecto crucial es que el que más capacidad tiene debe ponerse a la altura del que menos tenga para que le pueda comprender. Es muy frustrante estar frente a alguien con más capacidades que te hace sentir inferior. Estando sobre la piedra o incluso teniendo más capacidades que el grupo que se pretende liderar, es fácil pensar que se es más o se tienen más derechos. La visión debe ser una invitación a una fiesta para gente corriente, no la descripción de un Olimpo solo para elegidos. Bueno, y ahora vamos a hacer el juego principal para el que hemos venido. Se llama Fotografías del futuro. ¿Fotografías del futuro? Así es. Consiste en lo siguiente. Sacó un paquetito de pequeñas cartulinas de la mochila y nos dio 5 a cada uno. Vamos a imaginar que podemos viajar al futuro y nos vemos como seremos dentro de 5 o 10 años. ¿Cómo será nuestro negocio? ¿Qué habremos conseguido? Pero como las personas tendemos a enredarnos en las palabras, vamos a ir al futuro y volveremos mudos. Pero nos vamos a llevar una cámara de fotos. Haremos 5 fotos de lo más significativo entre lo que encontremos allí. Las 5 fotos que nos gustaría que explicaran lo que será nuestro futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Unos dibujos? No, no es necesario. En cada cartulina debemos describir la foto. Imaginemos que queremos plantar un bosque. Basta con decir un bosque que he plantado. Cuantos más detalles demos, más fácil nos será entender la foto que os habéis traído del futuro. Por supuesto,
En una foto no caben abstracciones. Debemos esforzarnos porque sea algo concreto. Para eso os vais a separar y dentro de un rato, 1 hora, nos volvemos a juntar aquí y vemos qué hay en la cámara. Me senté en un saliente y miré al horizonte. La tarde se acercaba al ocaso y una ligera bruma comenzaba a llenar los campos proveniente del río. Bandadas de pájaros cruzaban el cielo y todo invitaba a mirar a lo lejos y a encontrarse con uno mismo. Siempre me había dado prórrogas para pensar qué debía hacer con mi vida. No es difícil encontrar excusas para aplazar un mes más, una estación más. Cuando no era que tenía que comprar algo y no podía arriesgar, era que no iba a renunciar a mucho del esfuerzo hecho en la empresa en la que trabajaba. La verdad es que necesitaba hacer otras cosas. Hacía ya bastante tiempo que me había instalado en la comodidad de saber el papel que interpretar. No lo debía estar haciendo demasiado mal y los resultados me acompañaban, pero ya no me estimulaban. ¿Cómo me querría ver dentro de 10 años? Este juego de Leonardo me había puesto frente a mí mismo. La primera pregunta que debería hacerme es si quería seguir como estaba entonces. Si era así, poco debía preocuparme, salvo que a la competencia, como decía Leonardo, le diera por correr más, y con lo cambiante que es todo, cualquier cosa era posible. Pero si algo tenía claro, es que era como si yo me impidiera a mí mismo hacer algo que de verdad quería hacer. Me gustaba el mundo del comercio y había aprendido mucho de negociaciones, ventas. Quizá era el momento de hacer algo distinto. Echar una mano tratando de hacer más fácil que las empresas se entendieran, que buscaran lo mejor, hacer algo así como centrales de compra independientes para que pequeños empresarios se pudieran unir, pero sin que los intereses de ninguno primara. Entre las cosas que se podría proporcionar era formación sobre gestión y ventas que les facilitara su tarea. Pero todo eso, ¿cómo lo reflejaría una cámara de fotos? No era sencillo saber por dónde empezar, ni qué pasos dar, ni tan siquiera qué quería exactamente. Qué curioso. Fuera de 4 cosas materiales sin importancia, qué poco sabemos de lo que queremos en nuestra vida. Es que realmente no sabemos qué queremos. A lo mejor, conforme a lo que nos había contado Leonardo, teníamos la sensación de haber llegado a la meta, sin saber que hemos cruzado la línea y sin saber a dónde ir. Empecé a hacerme preguntas de qué querría y qué no. Tras un buen rato, acabé llenando las cartulinas. Obviamente no era un trabajo definitivo, pero me había dado pistas de qué hacer y, sobre todo, de que había mucho trabajo por delante. La hora pasó volando. El atardecer se había precipitado y cuando volvimos al lugar donde dejamos a Leonardo, éste nos esperaba con un fuego encendido. Bueno, ¿qué tal? ¿Ha sido fácil? No sé a ti, Rodrigo, pero a mí me ha costado un montón ponerme de acuerdo conmigo mismo, y eso que creía que tenía las cosas más o menos claras en la vida. Pues yo creo que todavía peor que tú. Vengo con más preguntas que respuestas y con una inquietud interior, pero con ganas, con bastantes ganas. A ver, Daniel, tú primero. Daniel se levantó y cogió la primera cartulina. Aquí se ven 10 locales parecidos al que tengo ahora en 10 ciudades distintas. En esta otra veo a los empleados con participaciones directas en los resultados. En la tercera veo una pequeña escuela de hostelería enfocada a los bares. En la cuarta veo una mesa de una de las cafeterías donde se sirve una carta con muy pocos platos por si alguien quiere comer algo rápido pero bastante sano. En la cuarta veo una mesa de una de las cafeterías donde se sirve una carta con muy pocos platos por si alguien quiere comer algo rápido pero bastante sano. Veo que se dedican semanas temáticas a conocer bebidas y aspectos de la hostelería de bares de otras partes del mundo. Un programa ambicioso. Bueno, me ha faltado tiempo para ordenar las ideas que me vienen rondando por la cabeza desde hace tiempo. De todas maneras, hay que darle forma. Habrá cosas que salgan bien y otras a las que haya que renunciar. Así son los negocios. Si se acertara siempre a la primera... Rodrigo, te toca. Estaba un poco nervioso. Era como desnudarse y contar a otras personas, con las que tampoco tenía tanta confianza, esbozos de sueños solo hilvanados. Hay que ser valientes, qué leches. Primero de todo, quiero deciros que son puras conjeturas. No me había puesto a hacer esto antes y en 1 hora no puedo decidir los próximos 10 años de mi vida. No te preocupes, todos lo entendemos. Este ejercicio pretende únicamente que lo conozcáis y os hagáis conscientes de un método al alcance de cualquiera para crear y comunicar una visión, sin necesidad de grandes discursos ampulosos, tópicos y frases hechas. Bueno, allá voy. En primer lugar, veo una oficina donde se coordinan las compras de mantenimiento de los negocios de la gente de mentalidad más abierta de la región. Veo un pequeño equipo comercial y personal administrativo. Veo una pequeña aula de formación comercial para los vendedores de los negocios con los que trabajamos. También veo a mi familia en armonía y con más tiempo para nosotros.
Veo gente de otros países con los que llegamos a acuerdos para comercializar productos en las dos direcciones. Tampoco te has quedado atrás, comentó Leonardo. Son visiones audaces y, por lo tanto, estimulantes. De vosotros depende que se materialicen. Cuanto más nítida sea la imagen, mucho más fácil se transmite a los demás, porque las imágenes bien elegidas comunican solas, mientras que las palabras, en muchas ocasiones, confunden. Una cosa, Leonardo. ¿Puede ocurrir que no tengas claro de momento qué quieres hacer en los próximos años? ¿Eso quiere decir que no puedes tomar decisiones? En absoluto. De hecho, todos los días tomamos decisiones. Lo que ocurre es que serán de mantenimiento o no alineadas en la misma dirección. Hay otro pequeño grupo que se llama «En mi lugar, ¿qué?». Consiste en lo siguiente. Mientras uno no tiene muy claro en qué dirección va a viajar, puede elegir un modelo de empresa o de profesional, y cuando tenga que decidir, uno de los criterios que puede usar es el siguiente. En mi lugar, la empresa X o la persona Y, ¿qué haría? Eso elevará el nivel de nuestras decisiones y nos irá acercando a un modelo de empresa o profesión que admiramos. Imagina que admiras la trayectoria de Zara. Puedes decir, en mi lugar, ¿qué decidirían en Zara? O suponed que admiráis a alguien como Nadal. Os podéis preguntar, ante esta situación, ¿cómo reaccionaría Nadal? Cada uno debe elegir sus referencias. Puede parecer una tontería, pero cuando tratas de ponerte un poco en el papel de alguien a quien admiras, terminas adquiriendo buena parte de sus virtudes. Y si no, probadlo. Os voy a proponer una última cosa igual de revolucionaria. Si tenéis socios, haced este trabajo con ellos, pero de forma individual, y luego haced una apuesta en común, salvo que no queráis enfrentaros a la verdad y prefiráis dejar las cosas como están. A veces, en las sociedades hay muchos problemas, y es que sencillamente no se quiere ir al mismo lugar. No se dice, pero como cada uno aspira a llegar a un sitio diferente, se producen roces y forcejeos en cada decisión. También ocurre que personas que creían que tenían enfoques muy diversos, al hacerlo, coinciden en más puntos de los que sospechaban. En muchas ocasiones, afrontar la verdad trae paz, en otras, conflicto. Este ejercicio se puede hacer también con la pareja, pero entraña las mismas ventajas y riesgos. Se había hecho de noche y permanecíamos en silencio mirando al fuego. Leonardo sacó de su mochila unas manzanas y las repartió. No logro entender, Leonardo, por qué hemos ignorado esto durante tanto tiempo. Visto como tú nos lo has contado, nos resulta sencillísimo de hacer y veo los beneficios que trae. Sé que ya lo he dicho más veces, pero me sigue pareciendo increíble, se lamentaba Daniel. Es posible que lo hayamos evitado simplemente porque nadie calculó las consecuencias. Casi nadie lo ha hecho con un método que pudiera enseñarlo. Quien lo hacía no lo enseñaba, y quien lo enseñaba no lo había hecho antes, y sobre todo, al no formar parte de nuestra vida, no echamos de menos su falta. ¿Crees que alguien en Europa echaba de menos las patatas antes del descubrimiento de América? ¿Y el maíz? Imposible. ¿No los conocían? Respondí. Exacto. ¿Eso significa que no pasaban hambre? No, dependería del año, digo yo. Cuando llegaron la patata y el maíz, alimentaron a Europa. Hoy, si desaparecieran, sería una catástrofe, pero antes de que llegaran ni siquiera era una posibilidad. Ahora imaginad que, nada más llegar esas plantas, algunos granjeros plantaran patatas y maíz y el resto se rieran de ellos porque eran unos productos nuevos, de resultados y aprovechamiento aún desconocidos. Argumentarían que toda la vida plantaron trigo y que con eso han comido generaciones y generaciones, desde los romanos. ¿Qué falta hacía? ¿Quién creéis que estaría en mejores condiciones de afrontar en un invierno? Además, los primeros años serían de ensayos y errores en la plantación de patatas, con lo que las risas se incrementarían. Pero aún así, estarían en ventaja. Su dieta sería más rica y sus riesgos menores. Los periodos en que las empresas van mejor son cuando estas herramientas que describimos están presentes, aunque sea de forma inconsciente. Imaginad que alguien monta un pequeño negocio y lo hace con una idea, aunque sea muy básica de qué hacer. Eso le ayuda a centrarse en el trabajo, a concentrar sus energías en que aquello salga adelante. Y eso ya es una visión. Seguramente ese empresario se ve funcionando, con clientes, salir adelante, ver el negocio asentado, sobre todo si se parte de cero, es una visión audaz. Muchos quedan por el camino. Esa visión, cuando está cargada de fe, es la que hace que los negocios nazcan. Lo que ocurre es que ese tipo de visiones se agotan muy rápido, en cuanto se sale a flote, y entonces comienza el mantenerse. ¿Hasta cuándo? Hasta que la competencia ocupa su lugar, que puede ser mucho tiempo o poco. Por eso no quiero dejar de haceros dos advertencias que puedan resultar trágicas. De hecho, son una fuente de problemas continuos sin que la gente advierta la causa y acabe culpando a todo el mundo menos a los verdaderos responsables.
¿Cuáles son? Si no se tiene una visión concreta, pueden ocurrir dos cosas: que nazca la Rexik-visión o que se produzca la egovisión. ¿En qué consisten? Vamos por partes. La Rexik-visión es la que nace del que no espera nada de algo, sea el trabajo, la relación de pareja, la vida, si me apuráis. La visión que se asienta en la resignación. Se produce cuando lo que una persona espera es que se repita lo que ya está haciendo, y si le preguntas qué espera para el resto de su vida, te responda: pues lo mismo que tengo ahora. Este pensamiento es tan demoledor que normalmente ni se formula para evitar la sensación que produce la respuesta. Cuando no se toma la molestia de crear una misión poderosa y una visión ilusionante, lo que un trabajador contestaría a las siguientes preguntas sería: ¿qué haces en el trabajo? Nada, aprieto tuercas todo el día. ¿Y qué vas a hacer los próximos años? Pues, si Dios no lo remedia, lo mismo. ¿Vosotros pensáis que esa persona dará lo mejor que tiene dentro de ese trabajo? Obviamente no, respondió Daniel. Simplemente se dejará ir. ¿Para qué correr si va a terminar siempre en el mismo lugar? Pero aceptarás, Leo, que en general la visión más extendida es algo así como que el negocio siga para seguir cobrando. ¿No te parece? Sí, pero es que sobrevivir no es una visión, si es fruto de la resignación y no de la sed de vivir. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que cuando se instala la visión supervivencia, en un entorno que realmente no cree que todo se pueda hundir, no motiva nada. Es como si camináramos al pozo del aburrimiento. Por el contrario, cuando se percibe el peligro de verdad, a veces si la necesidad de vivir se siente, puede ser una visión poderosa y suficiente mientras dure. Lo más triste es que, en el final de épocas de bonanza, casi nadie es consciente de lo cerca que se está de la quiebra de una empresa. He estado en muchas empresas de las que conocía la situación real, y preguntando a los trabajadores, pensaban que no era para tanto. Se podrían haber salvado, pero nadie cooperó en aliviar la gravedad de la situación. Y la otra es la más nociva. La egovisión es la que se produce cuando alguien de un colectivo, uno solo o varios, tienen su propia visión dentro del grupo. Esperan algo distinto y contrapuesto a los intereses del grupo en general. Por ejemplo, mejorar su posición individual, hacer contactos para aspirar a otro trabajo, robar dentro del sistema. Es lo típico de algunos políticos. Cuando un país no sabe a dónde va, la visión de los que lo dirigen no llega más lejos que a su bolsillo. El único ideal que queda es el ejercicio del poder por la adicción que produce o el enriquecimiento a costa de los demás. Es así de triste. Por lo tanto, no trabajar en la misión y la visión es dejar que la codicia o la pereza las dicten en nuestra empresa. Alguien puede decir: esto de la misión y la visión no son más que cosas teóricas, sin aplicación práctica, y luego se quejen de que todo el mundo es un vago y un interesado, que esto no tiene arreglo. Claro que no tiene arreglo, sobre todo si no te pones a arreglarlo, afirmé yo, harto de oír quejas de gente que nunca hace nada para que cambien las cosas. Lo que quiero señalar es que si tú no lo haces, alguien lo hará, quieras o no quieras. Es como un campo. Si no lo trabajas, las malas hierbas salen solas, no las tienes que sembrar. Nada se queda neutro, o evolucionas o involucionas. O tú mismo haces la revolución, añadí como broma. Así es. Bueno, os propongo un juego. Con él demostraremos lo fácil que es descubrir el lado trascendente de las cosas sencillas y corrientes. Podremos comprobar que no se necesita ir a Harvard para poner todo esto en práctica. Venga, ¿en qué consiste? Tú, Daniel, te vas a llamar misión, y tú, Rodrigo, visión. Así que ahora estoy frente a misión y visión, ¿vale? Vale. Cuando yo diga una actividad, misión debe reformularla de una forma que dé fuerza y orgullo, y visión tiene que dibujar un futuro que merezca la pena, el que sea. Cuando quieras. Trabajador de una ferretería, propuso Leonardo. Nos ocupamos de tener las herramientas útiles e información para que la gente construya y arregle cosas. Suena bien, me parece muy útil para la sociedad. A ver, visión. Haremos actividades de bricolaje y buscaremos las novedades en todo el mundo para traerlas a nuestra ciudad. No suena mal. Hago marcos en un pequeño taller de enmarcación. Realzamos la belleza de los cuadros haciendo que se multiplique su efecto estético. Vamos a crear una pequeña galería de arte donde la gente que pinta y enmarca aquí pueda vender sus cuadros a otros clientes. ¡Vaya! Jardinero del ayuntamiento. Hacemos que nuestra ciudad esté más bonita cultivando seres vivos. Bueno. Crearemos pequeños rincones botánicos y haremos que nuestra ciudad figure en las guías turísticas por sus jardines. ¿Os dais cuenta? No se necesitan meses de reuniones de gente aparentemente importante para hacer algo con energía y vida. Basta con tener las cosas claras. Lo hemos hecho
de algo en lo que no trabajamos, que apenas conocemos y tan solo en unos minutos. Muchos dirían que son mejorables, quizá tuvieran razón, pero en cualquier caso son mejor opción que la resigvisión o la egovisión, ¿no? Sé que, para muchos, esto supone un salto muy grande y tener que afrontar algunos miedos. ¿Cómo se lo digo yo a mis trabajadores? Me van a tomar por loco. Ocurre igual que con la misión. No hace falta llamarlo así. Primero, hay que tener la convicción de querer hacerlo, que es el primer paso. Segundo, empezar con pequeños pasos. Por ejemplo, hacer una reunión para proponer mejoras y para explicar cómo queremos que sea la empresa. Tercero, crear un hábito. De nada sirve una reunión si luego todo se diluye. Es casi peor. Si se han propuesto mejoras y planes, tenedles informados de los progresos. Crear un sistema de retribución que premie los avances y contribuciones. Si premiamos igual a los que andan que a los que se queden parados, tened por seguro que todos se pararán. Cuarto, trazar una estrategia de mejora. Quinto, luchar. Sexto, vencer. Séptimo, volver a empezar. Un momento, traté de decir después de un pequeño silencio. No sé si vendrá a cuento y si tendrá algo que ver. Me ha venido a la memoria una película antigua que se titula El hombre de Alcatraz, protagonizada por Burt Lancaster, basada en hechos reales en la que un hombre violento es condenado a Alcatraz y, debido al hecho fortuito de que comienza a cuidar de un pajarillo que encuentra en el patio, su vida y su carácter van cambiando, hasta el punto de convertirse en un verdadero experto en aves, llegando a escribir varias obras incluso, y produciéndose un cambio radical en su interior. Entiendo que ese puede ser el caso de una persona que cambia cuando encuentra una poderosa razón por la que vivir y se traza una visión de lo que va a conseguir, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo, contestó Leonardo. Es más, la misión y la visión pueden ser los elixires de la larga vida. Viktor Frankl, un psiquiatra judío que estuvo preso en los campos de concentración nazis, descubrió que los que sobrevivían no eran los más fuertes, sino aquellos que tenían una razón para vivir, aquellos que sentían que tenían planes para cuando salieran. Cuanto más fuerte y vívida era esa visión, más posibilidades tenían de sobrevivir. De hecho, escribió un libro que es todo un bestseller que se titula El hombre en busca de sentido. Lo mismo ocurre con las empresas. En épocas de opulencia cualquier empresa sobrevive. Alguien puede pensar que es mérito suyo lo que solo es fruto de la propia opulencia. Como toda la gente antes de ser recluida en un campo de concentración, que podían pensar que su vida iba a sufrir pocos cambios. Pero en época de dificultades solo sobreviven aquellas empresas que quieren lograr algo concreto, donde los participantes sientan que tienen un sentido que les impulse, porque, aunque la situación sea dura, el futuro será mejor y lo que van a hacer es importante y significativo. La propia existencia de la empresa y del proyecto en el que se encuentran debe ir más allá que seguir viviendo, que aguantar porque no les queda otra alternativa. En el campo de concentración, ante la terrible situación, seguro que a muchos no les importaría vivir y se dejarían morir. Otros no querían morir, pero les faltaba esperanza en el futuro. Solo sobrevivían los que creían que algún día aquello terminaría e iban a ser útiles para alguien, que iban a hacer algo necesario e importante. Leí hace poco en un periódico que en Estados Unidos, intervino Daniel, hicieron una estadística sobre la longevidad en las personas y los motivos que podían contribuir a aumentarla. Les chocó muchísimo comprobar que las personas que al jubilarse tenían algún proyecto importante que realizar vivían una media de 14 años más que aquellos que no tenían nada en especial que hacer. Llegaron a la conclusión de que los proyectos les daban razones para vivir. Por eso es tan importante que se tenga visión en la vida y que se comparta, porque si a una persona le dejas sin objetivo, sin visión, le estás condenando a la muerte. Lo mismo ocurre con las empresas. Occidente se está convirtiendo en una maquinaria de robar esperanza. Es como si una parte del mundo hubiéramos llegado a la meta y ahora no supiéramos a dónde ir. Por eso, las enfermedades mentales están creciendo a un ritmo tan elevado. Bueno, ¿nos vas a contar la historia que te contó tu padre o no? Claro que sí. La historia se titula El gran viaje de su vida. Había una vez un hombre rico que tenía 3 hijos. Vivían con cierta comodidad, como se correspondía a su posición. Un día, cuando ya eran mayores, los reunió a los 3 y les dijo: «Hay algo que tengo pendiente de contaros desde hace años y creo que ha llegado el momento. Lo primero es el origen de mi fortuna y, lo segundo, el destino de la misma». Nunca les había aclarado cómo consiguió la posición que tenía, retrasando esa explicación hasta el momento oportuno, que nunca concretaba, pero que parecía ser este en el que estaban.
En cuanto al destino de la fortuna, todos supusieron que lo que les iba a comentar era el reparto de la herencia, de la que cada uno se había ido haciendo sus propias cábalas. En cuanto al origen de esta riqueza que hoy veis, y que es la única que habéis conocido, se encuentra en un hecho que me acaeció cuando tenía más o menos vuestra edad. Yo nací en una familia muy humilde, pero muy trabajadora y motivadora. Crecí con la certeza de que se puede conseguir cualquier cosa que te propongas sin necesidad de recurrir a malas artes, basándote en el esfuerzo y en el conocimiento. Así un día, ahora me parece hasta gracioso, le dije a mi padre que quería partir para tratar de averiguar los secretos de la vida, las que yo llamaba grandes verdades, que aunque no eran conocidas, debían estar al alcance de cualquiera. Así me marché de mi casa con lo puesto y un poco de alimento para comenzar el camino. Trabajé en muchos lugares y para muchos hombres, viví muchas aventuras, hasta que un día oí hablar de un sabio al que llamaban el Señor de la Fortuna. Decían que conocía los secretos que permitirían a cualquier persona adquirir fortuna suficiente para vivir. Y, sin pensármelo mucho, partí en su busca. Después de múltiples sucesos que os contaré otro día, lo encontré y me confió el secreto, pero sujeto a algunas limitaciones. La primera, que toda la fortuna que adquiriese no la podía legar a nadie de mi familia. Cuentan que en ese momento el rostro de los 3 hijos se quedó lívido. No podían creer lo que estaban escuchando. Su padre se había vuelto loco. ¿Qué pensaba? ¿Dejarles sin nada? Bueno, no había terminado. Quizá lo que siguiera aclarara la situación. El padre vio la cara de sus hijos y su corazón se entristeció al comprobar la importancia que daban al dinero y la poca que parecían dar al origen de su situación. La segunda fue que no podía revelar esos secretos a nadie sin que hubiese hecho los méritos para merecerlo, porque no les darían importancia. Y la tercera, que si tenía familia, debería ponerles en la situación de ganar su propia vida cuando aún era posible, y no esperar demasiado, dando lugar a que los hábitos y las creencias adquiridas imposibilitaran su avance. Os tengo que confesar que nunca he encontrado el momento, siempre me parecía pronto, siempre he sentido la tentación de protegeros. Pero las palabras y el recuerdo del sabio han acudido a mi espíritu y no voy a incumplir la palabra que di. Por lo tanto, y esto no admite ninguna discusión, mañana os daré a cada uno un caballo, un cuero con agua, un saco de trigo, una bolsa de oro y una armadura que lleva grabado el sello de la familia, y saldréis de viaje. Podéis hacer con ello lo que queráis, son vuestros y podéis disponer como mejor creáis, sin dar ninguna explicación. Pero si vuestro propósito es alcanzar el conocimiento que a mí me trajo esta prosperidad, no debéis gastarlos hasta que no haya ninguna otra posibilidad. Si no, no llegaréis al objetivo. Cada uno deberá hacerse responsable de sus bienes y no pedir a sus hermanos si gasta los suyos. Y en el supuesto de que queráis llegar a ver al sabio, tendréis que avanzar siempre hacia poniente. Si llegáis a su casa, lo deberéis hacer con la armadura puesta, respetando la dignidad de vuestro origen y vuestra propia imagen, o si no, es posible que no os reciba. Por mi parte, he decidido quedarme únicamente con esta casa, la huerta y los jardines que la rodean. El resto lo iré dando, tratando de hacer el mayor bien posible a mi alcance. Aquí estaré siempre y esperaré vuestro regreso para compartir vuestros conocimientos y el relato de vuestras aventuras. Os deseo toda la suerte que necesitéis y que el destino sea propicio en la búsqueda de aquello que anheléis. Quizá hoy no lo entendáis, pero los padres muchas veces hacemos cosas con los hijos que solo se entienden con el paso de los años. Los hijos no podían siquiera articular una palabra. ¿Qué decir ante esa noticia y frente a la firme resolución que mostraba su padre? Toda su vida había cambiado de repente, de la dulce seguridad de la opulencia a la ácida inquietud de la incertidumbre.